buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien, buenos días. Les agradecemos su presencia en esta rueda de prensa con motivo de los actos del 8 de marzo. Me acompaña en esta rueda de prensa, nos acompaña Beatriz Muñoz, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, en la que es nuestra primera rueda junta, directora. Y bueno, queremos presentarles el cartel del acto institucional, el audiovisual como vídeo institucional que también hemos preparado, así como una serie de actos de este día, de esta conmemoración, que como ustedes saben es importante hace muchísimo tiempo, pero en las últimas convocatorias, en las últimas celebraciones de 8 de marzo, pues algo vino a cambiar a este país, a esta región, y por tanto es muy importante que los poderes públicos, los responsables en materia de igualdad, la Consejería de Igualdad, en este caso el Instituto de la Mujer de Extremadura, pues que trabajemos con mucho cariño todo lo que tiene que ver con la celebración del 8 de marzo desde nuestro papel, que es el gubernamental, así como sumarnos a las reivindicaciones y las actividades que los movimientos feministas, especialmente la convocatoria de manifestación del 8 de marzo, que son ellas, el movimiento feminista, las asociaciones de mujeres, quienes la realizan. Frente a las desigualdades nos quedan todavía muchas batallas que librar. Es verdad que ahora en estos días los medios de comunicación se hacen eco de muchos datos estadísticos, de muchos históricos, como nos dicen cómo el sitio de las mujeres va siendo cada vez el que les pertenece en todos los ámbitos de la sociedad, en el poder institucional, en el económico, pero es verdad que nos quedan muchas batallas por librar, fundamentalmente la eliminación de la violencia de género, y en este apartado no tengo más remedio que condenar el último asesinato machista de este país. Son demasiadas y no podemos acostumbrarnos, como decíamos en nuestra campaña institucional del 25 de noviembre, a seguir sumando una cifra que no para como si no pasara nada. Por tanto, esa evaluación permanente que tenemos que hacernos los poderes públicos también para aunar todos los esfuerzos y recursos disponibles para eliminar la violencia de género. La lucha contra la brecha laboral y salarial. Hace unos días se ponía el acento también en esa efeméride que quiere señalar que sigue existiendo una brecha importante salarial entre los hombres y las mujeres de nuestro país, también de nuestra región, así como lograr la tan famosa y poco puesta en marcha conciliación, que no es más que la corresponsabilidad de la vida familiar, personal y laboral. En definitiva, superar los obstáculos a los que las mujeres hacen frente cada día y hacerlo desde el poder político, desde las políticas públicas y también siempre al calor de los movimientos feministas que proponen acciones y medidas y que siempre fueron por delante del poder político para cambiar una realidad desigual que es con la que todos estamos trabajando. Desde el Gobierno de la Junta de Extremadura nos sumamos, como no puede ser de otra manera, a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo. Hemos querido, a conciencia, para este 8 de marzo de 2020, elegir el mismo lema que la ONU. Y esto de que unifiquemos los lemas en distintas instituciones y distintos niveles gubernamentales también me parece importante, porque unificamos el mensaje, un mensaje que la ONU Mujeres nos dice este año: soy de la generación de igualdad por los derechos de las mujeres. Se quiere poner en valor pues todas esas generaciones de mujeres distintas y sobre todo valorar muy positivamente quienes fueron las pioneras y que ha hecho posible que otras mujeres jóvenes pues nos hayamos encontrado el terreno no liso del todo, pero sí que con bastantes menos obstáculos. Ese homenaje, ese reconocimiento, esa importancia del concurso de distintas generaciones de mujeres feministas que en estos momentos están cambiando las cosas, que es donde quiere poner el acento la ONU, y desde el Instituto de la Mujer de Extremadura y la Consejería de Igualdad pues nos ha parecido importante seguir este mismo lema que, como saben, pues consensuamos con nuestras compañeras de otras instituciones, como pueden ser las diputaciones provinciales, así como la Asamblea de Extremadura. ¿Qué vamos a hacer en este 8 de marzo desde la Junta de Extremadura? Ha empezado hoy en los medios de comunicación una pequeña campañita de publicidad que me parece importante señalar, porque en estos días, durante toda esta semana, en prensa escrita, en radio, en medios digitales, le estamos lanzando ese mensaje con ese dedo índice que dice: yo soy de la generación de igualdad, y celebrar ese próximo 8 de marzo ese mensaje a la sociedad extremeña. El próximo día 5
celebraremos en Mérida un encuentro con mujeres extremeñas de distintas generaciones, en base a esto que señalaba la ONU y que a nosotros nos ha parecido importante también hacer aquí. Distintas mujeres de distintas generaciones, mujeres muy jóvenes que son ya referentes y activistas feministas, y también pues esas veteranas maestras que llevan a lo largo de todos estos años en la región al frente de los movimientos feministas de las asociaciones de mujeres, que hace unos años eran unas pocas, quienes se reunían en las plazas de Badajoz, Cáceres o Mérida para celebrar el 8 de marzo, antes de que ocurriera eso maravilloso que ocurrió hace 2 años, de que se llenaran de miles de personas, hombres y mujeres, las plazas de los pueblos en esta convocatoria. Nuestro reconocimiento a ellas, a las incansables que han estado a lo largo de todo este tiempo y que tendremos un acto el jueves día 5 en Mérida, en la sede que es hoy del Festival de Teatro Internacional, ahí en Santa Justa, pues bueno, que es un escenario muy recogidito y que nos permite tener un debate sosegado con esas generaciones de mujeres distintas sobre cómo ha sido la evolución del movimiento feminista, así como los retos que tenemos en la actualidad, que son muchos. Las 36 oficinas de igualdad, y aquí está la directora general del IMES, pues vienen programando, como en los últimos años, una serie de actos importantes también, de tal manera que en todo el territorio extremeño va a haber celebraciones del 8 de marzo en las comarcas y en los municipios promovidos por las oficinas de igualdad para participar y hacer participar a la sociedad civil y, sobre todo, pues para levantar ese dedo y alzar la voz por todo lo que el movimiento feminista ha logrado hasta ahora y por todos los retos que nos quedan todavía por conseguir. El acto institucional, que es el acto central, como viene ocurriendo hace muchísimos años, será en la sede de la Asamblea de Extremadura, del Parlamento Regional, un acto que está presidido por el presidente de la Junta de Extremadura y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, y que este año, al caer la celebración de 8 de marzo en domingo, pasa a celebrarse el próximo día 9 en la Asamblea de Extremadura. Un acto institucional donde estarán presentes pues todas las fuerzas políticas, organizaciones de mujeres, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el acto al que ustedes nos han acompañado a lo largo de los últimos años, poniendo el acento pues en este ser de la generación de igualdad que somos todas las generaciones de mujeres que convivimos ahora mismo en nuestra región. Y el día 8 no es un acto nuestro, sino que nos sumamos a las manifestaciones que las distintas plataformas y organizaciones feministas convocan a lo largo y ancho de Extremadura. Los miembros del Gobierno tendremos presencia en todo el territorio, como hemos venido haciendo en los últimos años, y así os pasaremos las convocatorias de prensa para que tengan ustedes conocimiento especialmente de dónde estará el presidente de la Junta de Extremadura, que viene estando en estas convocatorias en los últimos años, así como el resto de miembros del Gobierno y, por supuesto, la directora general del IME y yo misma, que también estaremos. Voy a darles paso ya con el relato de los actos y de las celebraciones a un audiovisual que hemos preparado y que empezamos a lanzar a partir de hoy. Quiero agradecer enormemente, queremos agradecer Beatriz y yo, pues a todos los hombres y mujeres que han participado en este vídeo, que son referentes por sus carreras y trayectorias profesionales, que muchas de ellas, especialmente las mujeres, han roto techos de cristal, como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o una de las mujeres deportistas del Club Santa Teresa, entre otras, ¿no? Ahora verán la importancia también de que en este tipo de campañas institucionales empiecen a salir también varones, hombres igualitarios, hombres que trabajan también desde su propio ámbito y desde su propia realidad vital por conseguir una sociedad cada vez más justa y más igualitaria, como son los hombres que aparecen en este vídeo que pasamos a ver a continuación.
Bueno, pues insistir en el agradecimiento a todos los hombres y mujeres que han formado parte del vídeo. Pasaremos ahora en la nota de prensa todos los datos de quiénes son, para que así también podáis reflejarlo y atendemos vuestras preguntas, las que tengáis tanto la directora como yo. Bueno, pues animar a los medios de comunicación, que un papel tan importante tienen y vienen teniendo también, especialmente las mujeres periodistas, que en la región en los últimos años también creo que han alzado su voz y han hecho muy visible el papel de las mujeres en los medios de comunicación, no en puestos de relevancia que todavía y de dirección son pocas, aunque cada vez son más y aquí tenemos algunas, y invitar a toda la ciudadanía a participar activamente de los actos de celebración del próximo 8 de marzo. Muchas gracias.